Bendecido tiempo, maravilloso momento para recibir palabra del Señor, siempre con el deseo de ser guiados, instruidos, para saber en todo momento cómo actuar, qué esperar. Hablaremos el día de hoy de obediencia, de sujeción y como viene la bendición. ¿Cuánto necesitamos realmente obedecer, sujetarnos, porque anhelamos las promesas, el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre? Quiero comenzar en el primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Mira qué interesante. Recordemos, Saúl es enviado a terminar un trabajo que el Padre le ha dado, con Amalec propiamente, destruirlos, exterminarlos. Pero Saúl decide hacerlo a su manera. Porque mira esto, cuando encuentra al profeta, le dice Saúl: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira qué impresionante es en su momento creer que el hacer las cosas a nuestra manera, de nuestra forma, estamos cumpliendo, por decirlo, con el mandato de Jehová. Pero sabe que es importante que nada está oculto a los ojos de Dios. Las mentiras nos persiguen, lo que es incorrecto se manifiesta en su momento y sale todo a la luz. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído. Mira ahora, empezamos a buscar los culpables o a dividir las culpas, por decirlo de esta manera. Lo primero, de Amalec los han traído, el pueblo los trajo, él no. Ahora, ¿no era él el rey? ¿No era el que había recibido la orden exacta de lo que debía de hacer y todo debía de hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios a través de él? Pero mira, empieza a señalar a los culpables. De Amalec los han traído, el pueblo, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a tu Dios. ¿No era el Dios de él? ¿No era aquel que le había llamado y aún le sacó y le convirtió en el rey para propósitos específicos? Ahora no, mira, dice: Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Mira esto. O sea, el 25% está hecho correctamente, pero se hizo. Mira, o se hace el 100% de lo que el Padre nos pide, o el 99 punto y más no es funcional, es desobediencia. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mira, lo digo de cierta manera. ¿Qué se necesita para saber lo que hay dentro del corazón de una persona? Darle autoridad. Porque saldrá realmente lo que hay en su corazón. Este es el caso de Saúl. Es un mandato específico de Dios, ¿sabes? Él nunca da mandatos a medias. O se cumplen o no se cumplen, así es. Entonces mira lo que el profeta le dice: ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió,
y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mira, vale la pena hacer la aclaración. O se hace como el Padre lo dice exactamente, o se actúa en desobediencia. Mira esto. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema. Mira qué interesante. Sabía que era pecado el desobedecer, pero él permitió de alguna manera que el pueblo desobedeciera. Las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, escucha esto, estamos en primer libro de Samuel 13:22. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Qué es mejor, obedecer u ofrecer? ¿Los sacrificios o la obediencia? Y se lo dice tan sencillo como esto. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Que le obedezcas es más importante que le traigas tantos sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Mira esto. O se hace la voluntad del Señor para estar con Él, o no se hace la voluntad de Dios y se está en desobediencia. E idolatría. Porque se ponen los deseos, los pensamientos y las acciones personales en el lugar de lo que el Padre ha establecido. Es desobediencia, es rebelión. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Recordemos, todo lo que se siembra, se cosecha. Es así. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Mira, sabemos que no es sencillo estar en autoridad y representar la autoridad de Dios, pero no se está solo. Dice la palabra del Señor que no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Él han sido establecidas. No hay ninguna autoridad que esté en este momento por casualidad, coincidencia, sino todas están. Dios les permitió ser autoridad porque quiere glorificarse o mostrar lo que realmente hay dentro de las personas. Que aparentan, mira, sepulcros blanqueados en su momento, con la apariencia de honestos, de honrados, de muy sabios y entendidos, pero por sus frutos son conocidos, porque a la larga todo sale a la luz. Mira esto. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Mira eso, regresa conmigo como que nada pasó. Mira, hay de aquellos que encubren el pecado, que hacen convenios para aparentar lo que realmente no es, porque están cayendo en convenios con el diablo. Mira lo que le dice. Vuelve conmigo para que adore a Jehová, para que el pueblo se dé cuenta que todo está bien. ¿Sabes? No se puede cumplir con ese punto, o de esa manera. Vuelvo al punto, el que encubre el pecado, el que justifica el pecado, tendrá que pagar las consecuencias. Lucas 6:46. Mira esto. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Quién lo dice? Jesús. ¿Realmente Jesús es nuestro Señor? ¿Cómo se muestra? Haciendo todo lo que Él nos ha mandado a hacer. El cumplir, el escuchar, el guardar y poner por obra toda la palabra de Dios. Por eso le dice Jesús con claridad, ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Mateo 7:21 y 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira esto. Se puede decir religioso, místico, aún cristiano, entre comillas, solamente como una expresión, pero realmente lo que cuenta es la manera de vivir, más que las palabras o la apariencia, las acciones.
Porque mira lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos que se dicen ser cristianos o religiosos o místicos no tienen ni idea de lo que hacen y cómo lo hacen, y justifican el pecado porque son respaldados por idólatras, aquellos que solventan lo que es incorrecto delante de Dios? Pero por supuesto, por sus frutos serán conocidos, y el Padre, mira, les pedirá cuentas en su momento. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cómo realmente demostramos que Jesús es nuestro Señor? Porque escuchamos, guardamos y ponemos por obra toda la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿realmente estamos definidos a hacer la voluntad del Señor? Sobre todo a obedecer lo que Él nos manda hacer. Por eso es importante ir a la palabra del Señor, a la Biblia, y escudriñarla para tomar en cuenta sus mandamientos, de lo que se debe de hacer o lo que no se debe de hacer, y ponerlo por obra. Mira esto: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Ahora bien, si entramos en el punto de la obediencia, hablamos hoy de obediencia, de sujeción, y como resultado las bendiciones que el Padre tiene para nosotros. Mira, en Génesis 22, del 1 en adelante: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Sabes? Todo el tiempo estamos y estaremos en pruebas para realmente demostrar delante de Dios si somos o no somos sus hijos, si realmente cumplimos poniendo por obra su palabra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a ustedes. Mira lo que el Señor le pide a Abraham: que sacrifique a su hijo. ¿Qué nos pedirá a nosotros? El Señor nos ha pedido ya dejar. ¿Realmente le hemos obedecido? Porque sabes, todo lo que Él pide tiene un propósito de bien para nosotros. Y en este caso sé que la petición no es sencilla: dame a tu hijo, sacrifica a tu hijo y ofrécelo en el altar. Y la actitud de Abraham: bueno, voy y lo hago. Mira, sabemos que en apariencia no es tan sencillo obedecer, pero no entendemos realmente que todo lo que Dios pide tiene propósitos de bien. Porque en su momento, mira, sobre todo las cosas materiales ocupan el lugar de Dios, las relaciones, los desórdenes, y aún cuando no se aparente, el pecado es realmente lo que nos da, o les da el soporte, el lugar, el estatus, el reconocimiento. Mira esto. Pero en este caso, nuevamente, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto,
y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mira, Isaac está consciente que van a ofrecer un sacrificio a Jehová. Y lo dice de esta manera, mira esto. He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero. Mira, realmente todo tiene propósitos de bien. Y mira la actitud de Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Sabes que todo tiene propósitos, y lo que el Padre pide no es para dañarnos, sino para darnos una lección. Y sobre todas las cosas para saber si realmente le obedecemos. Se preguntará en su momento, nos preguntará en su momento: ¿y cuántos mandamientos cumples? ¿Cuántos pecados has dejado? ¿Qué has dejado de hacer? Porque ya conozco que temes a Jehová, a Dios, por cuanto no rehusaste tu único hijo. Dice: no me negaste lo que te pedí, aún con un alto valor. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por eso se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, porque por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hablamos entonces de obediencia. ¿Sabes? La tendencia es a que el Padre nos pida todo aquello que ocupa su lugar, o todo aquello que realmente estorba nuestra relación con Él, o nos impide, o nos aleja, porque está tomando el lugar que le corresponde a Él, la importancia. ¿Cuántos en su momento no oran, no buscan de Dios porque tienen tantas cosas que hacer, o tantos valores? Mira, me recuerda lo que Jesús le dice al joven rico: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuántas veces se dice que realmente honramos el nombre del Señor, que le adoramos y que todo lo que hacemos lo hacemos para Él? Pero ¿realmente es así? ¿O solamente cumplimos con los rituales, con lo establecido por la religiosidad? Porque sabes, llegará ese momento en que el Padre nos pedirá lo que en su momento ocupa su lugar. Entonces, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Realmente estamos atentos a la voz de Dios? Es que a mí no me habla. ¿Realmente nos tomamos el tiempo para escucharle?
Él desea realmente que le escuchemos. Sobre todas las cosas, que abramos la Biblia, la palabra de Dios. Y seamos edificados, enseñados e instruidos para vivir de acuerdo a su voluntad. Porque nuevamente lo que ocupa su lugar lo perderemos. Lucas 22, del 40 en adelante, hablando de Jesús. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: oren, que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabe que lo que le espera no es nada sencillo: pagar por los pecados de la humanidad, recibir maltratos, humillaciones, golpes. Y le dice al Padre: mira esto, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mira, necesitamos realmente clamar por la sabiduría para obedecer y hacer la voluntad del Señor antes de las consecuencias. Todo tiene su tiempo, dice la palabra, y todo llega a su tiempo. Y cuando Dios nos pide por hacer o dejar, es porque tiene un propósito de bien para glorificarse. Hablando de Jesús, Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios hecho hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pudo renunciar al sacrificio. Él pudo cumplir con el sacrificio, pero no lo hizo. ¿Sabes qué maravilloso es su modelo, su ejemplo a seguir? Porque Él pagó por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿No crees que es maravilloso? ¿No crees que debe de ser de esa manera? El que honremos su sacrificio, cumpliendo con la palabra de Dios, con todo lo que está establecido por la palabra del Señor. De esa manera se le honra a Jesús, de otra manera no. Hebreos 5, del 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira esto. ¿Cuánto hemos padecido, si podemos decirlo de esta manera, por hacer la voluntad del Señor? Mira, las ofertas están allí a la vuelta de la esquina. El enemigo se disfraza de ángel de luz para buscar hacernos caer, pero las consecuencias no nos las quita. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, si hablamos de obediencia, no hay alternativas: o obedecemos o no. Y obedecer la voluntad del Padre exactamente como ha sido establecida o se pide. De otra manera es desobediencia, rebelión y rebeldía. Caer bajo la estructura del diablo, bajo su guianza y su forma de ser. O se está con Dios o se está con el diablo. ¿Sabe? Jesús mismo lo decía: su padre es el diablo, porque las cosas que él hace quieren hacer. Él miente, aborrece, su plan es robar, matar y destruir. Él promueve el adulterio, las fornicaciones, las mentiras, los engaños, el pecado, los robos, el odio, el resentimiento, la amargura. Entonces, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que hablamos hoy de obediencia y sujeción que atraen la bendición y el cumplimiento de las promesas del Padre en nuestras vidas para bien. Hablamos de sujeción. Éxodo 19:5. Ahora pues,
si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira qué maravilloso. El mandato, guardar sus mandamientos y sus estatutos y ponerlos por obra sin cuestionar. Ahora pues, si dan oído a mi voz, ¿realmente escuchamos la voz de Dios? Si así es una evidencia que realmente vivimos una nueva vida. Hemos dejado el pecado, las mentiras, los vicios, los desórdenes, la idolatría, la hechicería, los pactos satánicos. Una nueva vida. Entonces, ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, si pones por obra la palabra de Dios, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Deuteronomio 28, mira esto, del 1 y 2. Si andas en mis decretos, Deuteronomio 28, del 1 y 2, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, oír atentamente es realmente ponerle atención a la palabra de Dios. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, Deuteronomio 28 del 1 y 2. ¿Cuál es la consigna? El llamado a escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Lo escuchamos? Para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, ¿sabes? Viene el momento de la exaltación, donde se marca la diferencia, la Biblia lo dice, entre quienes realmente le servimos al Señor y quienes no, en quienes realmente somos hijos de Dios y quienes no. Clamo siempre porque Dios tenga misericordia en aquellos que persisten en el pecado, en los vicios, en los desórdenes, sabiendo que es pecado, porque el ignorarlos u omitirlos, mira esto, no hace que las consecuencias se aparten. En su momento vendrán. Entonces, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyes la voz de Jehová tu Dios. Levítico 26, del 13 en adelante. Escucha, estamos hablando de sujeción. Si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra. Este es el llamado a los hijos de Dios todos los días. Guardar y poner por obra. Lo dice, nuevamente estamos en Levítico 26, del 13 en adelante. Si andas en mis decretos y guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo daré su lluvia en su tiempo. Y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Y su tría alcanzará la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comerán su pan hasta saciar y habitarán seguros en la tierra. ¿Qué nos lleva entonces a ser bendecidos y prosperados y a vivir en seguridad? El escuchar, guardar y poner por obra sus mandamientos, todos los que están establecidos en su palabra. Y habitarán seguros en su tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormirán, y no habrá quien los espante. Y haré quitar de su tierra las malas bestias, y la espada no pasará por su país. Bella palabra. Nuevamente la consigna, escuchar y guardar y poner por obra la palabra de Dios, la Biblia, cumplir con los mandamientos, por convicción. Y perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. Porque yo me volveré a ustedes y los haré crecer y los multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Mira qué maravilloso. Comerán lo añejo de mucho tiempo y podrán fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de ustedes. Aleluya. Lo sabemos, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la bendición, mira esto. Hablando de sujeción.
Y pondré mi morada en medio de ustedes y mi alma no les abominará. Y andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos. Y rompí las coyundas de su yugo y les he hecho andar con el rostro erguido. Mira qué maravilloso. No tenemos nada de qué avergonzarnos. Porque sí cometimos e hicimos tiempo pasado, vida pasada, las cosas viejas pasaron. Ahora no tenemos una doble vida, no tenemos nada que esconder. Por supuesto, no somos perfectos y nos equivocamos, pero reconocemos nuestras faltas, nos presentamos delante de Dios para pedir perdón y apartarnos. Entonces, mira esto, mira esta promesa. Yo Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos. Mira cuántas maldiciones han sido rotas. La esclavitud a pecados, vuelvo al punto, como los vicios, los desórdenes, la idolatría, la hechicería, el adulterio, las fornicaciones, ya no son parte nuestra. Han sido echadas fuera. Ya no somos esclavos de los vicios, de los pecados, de las mentiras. Somos libres, podemos decirlo. Entonces, mira esto. Yo Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para que no fueran sus siervos, y rompí las coyundas de su yugo, y los he hecho andar con el rostro erguido. ¿Sabes qué maravilloso es? El poder ver a las personas a la cara sin nada que esconder. Seguros y seguras que el Padre reconoce nuestra vida y nos respalda en todo momento. Porque no buscamos salirnos con la nuestra en su momento, sino que el nombre de Jehová sea glorificado. Sí, vienen ataques, vienen momentos difíciles, pero nos mantenemos siempre con el rostro erguido, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y sí, nos equivocamos y fallamos, confesamos nuestros pecados y nos apartamos, y Él es fiel y justo para perdonar, y empezamos de nuevo. Entonces, estábamos en Levítico 26:14. Pero si no me oyen, escucha esto, la exhortación. Pero si no me oyes, ni hacen todos estos mis mandamientos, si desdeñan mis decretos y su alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Mira, el no obedecer la palabra del Señor, todos sus mandamientos y ponerlos por obra es rebeldía, es desobediencia y tiene consecuencias. Y al enemigo dice, nada va a pasar, todo está bien, ya has vivido tantos años en ese sistema, pero sabes, cuando llega, llega, porque todo tiene su tiempo. Recordemos, no tenemos la vida comprada. En cualquier momento viene Cristo, nosotros partimos. Y del otro lado, ¿qué hay? La eternidad para los hijos de Dios y el infierno para los desobedientes. Mira, aunque se crea o no se crea, esto va a suceder. Lo decía alguien en su momento, ¿qué pasaría si cuando te mueras te das cuenta que el cielo no existe? Yo le digo, bueno, pues aquí me hizo cambiar, ser transformado y vivir de una manera diferente. Pero ¿qué pasaría si cuando tú mueras o cuando tú mueres te das cuenta que el infierno existe? Porque sabes, hay muchas maneras de negarlo, de ignorarlo, pero eso no. Ahora sí que quita las consecuencias de la vida en esta tierra, consecuencias o beneficios. Entonces, pero si no me oyes, ni haces todos estos mis mandamientos, y desdeñas mis decretos, y tu alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes, y serán heridos delante de sus enemigos, y los que les aborrecen se enseñorearán de ustedes. Impresionante. Y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados, y quebrantaré la soberbia de su orgullo,
y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Mira la soberbia, el desobedecer la palabra del Señor e ignorar. Yo le digo, el obviar, excusar, no impiden que la palabra del Señor se cumpla. Y todo tiene su tiempo. ¿Sabes qué bueno es Dios? Que antes de venir las consecuencias, Él está tocando el corazón de la humanidad para que se arrepientan y no paguen las consecuencias de la desobediencia y la rebeldía. Nuevamente, el ignorar o el menospreciar la palabra del Señor o el no creer no limita el cumplimiento de la palabra de Dios y sus promesas o las consecuencias. Entonces, mira esto. Vuelvo a ese punto. Pero si no me oyes, ni haces todos estos mis mandamientos, y si desdeñas mis decretos y tu alma menosprecia mis estatutos, no ejecutando, vale la pena subrayar, todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma. Y sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos. Y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que haya quien los persiga. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados. Y quebrantaré la soberbia de su orgullo y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce. Mira esto, la exhortación. Guarden pues mis mandamientos y cúmplanlos. Yo Jehová. Levítico 22:31. Es la exhortación todo el tiempo para realmente estar sujetos a su voluntad, al cumplimiento de sus promesas, apartados de los peligros, de los riesgos, de las vergüenzas y las humillaciones que vienen como consecuencia de desobedecer. Nadie puede esconderse a los ojos de Dios. Y lo digo nuevamente, todo tiene su tiempo. Pero ¿qué sucede en su momento cuando obedecemos a la voz de Dios y a su palabra para ponerla por obra y nos sujetamos a sus mandamientos y estatutos para ponerlos por obra? Que entonces vienen las bendiciones que Él ha preparado para nosotros aquí en la tierra y todo ojo lo verá. Si hablamos de las bendiciones, mira esto, Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Mira su promesa. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Mira, Jesús lo decía. Recordando nuevamente, si somos cristianos o nos decimos cristianos, es porque vivimos como Cristo vivió. Cada día poniendo por obra sus enseñanzas. Cada día escuchando la palabra de Dios para guardarla y ponerla por obra. Y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, dice la palabra, no tenemos temor alguno porque Él está con nosotros. Caerán a nuestro lado 1000 y a nuestra diestra 10,000, mas a nosotros no llegará. Él suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. No hay justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue. En la casa del justo hay abundancia de bienes y riquezas, dice la palabra. Entonces, vuelvo al punto, Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Por decirlo, yo soy el árbol, ustedes las ramas. El que permanece en mí. ¿Qué es permanecer en Jesús y en el Padre? Viviendo como hijos de Dios, haciendo, guardando y poniendo por obra su palabra, siendo testimonio, siendo luz y sal. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. La idea propiamente de los siervos y siervas del Señor es exhortar. Y por supuesto, más que hablar en su momento es modelar en lo que decimos, en lo que declaramos o decretamos.
Lo dice entonces. Consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. ¿Sabes qué decía Jesús de los fariseos y de los sacerdotes? Hagan lo que les dice, pero no háganlo como viven, porque dicen y no hacen. Sepulcros blanqueados. Mira el llamado también para los siervos y siervas del Señor a no vivir en apariencias, sino realmente modelar el amor, la misericordia y la obediencia y sujeción a Dios. No es sencillo, por supuesto, pero para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo le es posible. Hebreos 13:7. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, escucha esto, estamos en Romanos 13:2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hablamos hoy de obediencia, de sujeción, para realmente vivir las promesas y el cumplimiento de las promesas de Dios y ser bendecidos. Obedecer y sujetarnos. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Buena pregunta. ¿Realmente Jesús es nuestro Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Mateo 7, 21, 22. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Siempre la exhortación a leer la palabra del Señor, para entenderla, guardarla y ponerla por obra. Y ese texto maravilloso para saber qué nos espera en el futuro. Deuteronomio 28, del 1 en adelante, que nos habla de escuchar atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra toda su palabra para ser bendecidos. Caso contrario, versículo 15, si no oyes atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. La diferencia entre ser bendecido y maldecido es obedecer la palabra del Señor y ponerla por obra. Entonces, vale la pena tomarnos un tiempo, en primer lugar, para decidir realmente obedecer y sujetarnos al Padre, a Jehová, el único Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. También, da gracias por las bendiciones y las nuevas misericordias de Él todos los días, ¿sabes? Cada día son nuevas sus misericordias. Y pedir sobre todas las cosas al Espíritu Santo su respaldo en la decisión de obedecer y sujetarnos. Lo necesitamos realmente. Entonces, lo primero,
Decirle al Padre abiertamente, por convicción: Señor Jehová, he decidido obedecerte en todo y a tu manera. ¿Somos conscientes? ¿Queremos que así sea? Hoy decido obedecerte en todo y a tu manera. Renuncio a todo espíritu inmundo de desobediencia, rebelión y rebeldía. Decido sujetarme a ti sin excusa o cuestionamiento. Doy gracias por tus bendiciones y nuevas misericordias cada día y pido al Espíritu Santo su respaldo en esta mi decisión. Entonces, amados y amadas del Señor, el llamado es a obedecer, a sujetarnos a la palabra del Señor, guardarla y ponerla por obra y vivir cada día modelando su voluntad, la enseñanza de Jesús, el Hijo de Dios, la guía del Espíritu Santo, para realmente esperar todo lo mejor, porque lo mejor está por venir. Oramos, Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy decidimos, Señor, por convicción, obedecer, Señor, tus mandamientos, tus estatutos establecidos, todos. Escucharlos para guardarlos y poner por obra tu palabra. Cada día, Señor, ir a tu palabra, a la Biblia, para ser guiados, instruidos y sobre todas las cosas, para que tu presencia esté en nosotros y se manifieste, que actuamos en obediencia poniendo por obra tu palabra. Señor, decidimos también sujetarnos a ti, Señor. Dependernos de ti todo, en todo momento, no hacer nada que no sea de acuerdo a tu voluntad. Clamamos por tener cada día nuestros oídos y nuestro corazón dispuesto a escucharte, a ser guiados y a poner por obra tu palabra. Te damos también gracias, Señor, por tus bendiciones, por las nuevas misericordias de cada día y porque aun cuando pasamos momentos extremos o pruebas, sabemos que saldremos en victoria en todo momento. Te damos gracias también y clamamos por la ayuda de tu Espíritu Santo, para que a través de su respaldo nos realmente vivamos en obediencia y en sujeción, agradecidos también por todas las bendiciones que tú has declarado, tus promesas, el cumplimiento de ellas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra descendencia. Gracias una vez más por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.